Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Queríamos abordar el tema de Brahim Gali, del líder del Frente Polisario y de lo que ha ocurrido. Hemos hablado de todo lo que ha pasado en la playa de Ceuta, hemos hablado de cómo han entrado, hemos hablado de los equipos que se han necesitado, de los que no han llegado, etcétera, pero queríamos centrarnos en qué ha ocurrido con una cuestión que, según Marruecos, es el origen de toda esta historia, al margen ya del comportamiento habitual de Marruecos, de la tensión general que tenemos en el Mediterráneo. Pero en un momento dado, el gobierno de España decide acoger para trasladar a un hospital en Logroño a una persona, y esa persona es el líder del Frente Polisario. Fernando, ¿qué es lo que rodea, cuál es el contexto que rodea a esta persona? ¿Por qué Marruecos ha reaccionado como ha reaccionado? Bueno, la reacción de Marruecos es una mera excusa, realmente, porque conocían por conducto oficial y por conducto extraoficial de conexiones entre servicios y entre fuerzas policiales que este señor iba a venir a España a instancias, por una acción humanitaria, evidentemente, pues está enfermo, a instancias de una solicitud por parte del gobierno de Argelia, el cual, a pesar de no llevarse especialmente bien con Marruecos, también informó que se le iba a llevar y que el país más acorde por cuestiones de cultura, por cuestiones de tradición, por cuestiones logísticas, era España. Y España lo acogió, como está en su derecho internacional a acoger, y le está tratando en el hospital de Logroño. Lo que hay alrededor de este señor, de este contexto, es que para Marruecos es un terrorista, es un activista delictivo, etcétera, etcétera, y para otros es un líder revolucionario que lo que intenta es implantar el Estado del Sáhara occidental independiente. No hay otra cosa más que un intento de justificación de las acciones por parte de, es decir, a los que son, llamémosle, halcones dentro de Marruecos, le permite decir, mira, un país como España acoge a un delincuente. Y los que son más moderados no se atreven en ningún momento a llevar a la contraria ni al rey ni a su séquito, diciendo que este hombre pues está en un tratamiento humanitario, como por cierto ha habido otras ocasiones en que se han tratado a otros líderes del Frente Polisario en otras circunstancias y no ha habido este problema. Pero, Fernando, una cuestión, si nosotros queremos ser humanitarios, ¿no tiene más sentido que acojamos a gente, por ejemplo, saharaui, independientemente de su rango? Evidentemente, evidentemente. El problema es que nosotros acoger a gente saharaui, aparte de los campamentos 24, y estamos a los pies de Marruecos, en tanto que él tiene tres grifos muy importantes. El grifo de inmigración, que como podemos comprobar, y ahora explicaré el por qué, lo puede abrir y cerrar cuando quiera. El grifo de la pobreza, de la gente que viene con pobreza del África subsahariana o de la propia Marruecos. Y el tercer grifo de la presión mediática, cuando ya el primo grande de Zumosol, con Estados Unidos y Francia, le han dicho que avalan su reconocimiento de propiedad de la provincia del Sáhara, ¿no? ¿Y por qué digo que esto ya viene de tiempo atrás, el grifo de la inmigración, etcétera, etcétera? Porque todo esto viene, entre otras muchas cosas, del fracaso de la política internacional llamada Sofía, de control de aguas en Libia, etcétera, para evitar el tráfico ilegal de personas, para evitar el tráfico ilegal de armas, de petróleo, y el proyecto Sofía cae en desuso, cumple sus plazos, no cumple sus objetivos y aparece el centro IRINIA, lo que es el proyecto IRINIA. El proyecto IRINIA es lo mismo que el Sofía, solo que con mayor rigor. Entonces, el flujo migratorio que había en el norte de África, en el Magreb, desde Túnez, etcétera, etcétera, desde Argelia, desde la propia Libia, se traslada por el interior hacia la costa de Marruecos sin que Marruecos haga nada. Ese es uno de los motivos por los que en un momento determinado, hará como un año aproximadamente, empieza a subir la inmigración, aparte de otros motivos, la inmigración por las costas hacia Fernando, Canarias. quiero decir, vamos a ver, yo Dime. entiendo tu planteamiento y efectivamente nosotros no podemos estar bajo un chantaje y bajo una amenaza de Marruecos. Pero pregunto, si no queremos hacer eso, tendremos que tener una política más seria, más firme, más representativa claro. del peso de España para evitar este tipo de reacciones. Y si no, no te metas en un follón justo cuando Francia y Estados Unidos acaban de reconocerle el predominio a Marruecos sobre el Sáhara, porque te acabas de meter en un avispero y es que tienes como escudo un folio. Evidentemente, pero es que estamos dando por hecho que tiene política exterior España. Entonces, Ahí vamos a estar de acuerdo. Partiendo de ahí ya las cosas son diferentes, ¿no? Evidentemente que tienes que tener una política. No somos Francia, no somos Estados Unidos, no somos Gran Bretaña, no tenemos una política exterior fuerte en el que imponga, en el sentido coloquial del término, haga presente su política internacional, y esto es lo que pasa. Evidentemente, todos los servicios, todas las agencias policiales, incluso muchos think tank y analistas a los que se les preguntó, desaconsejaron
en este momento la acogida del señor Gali. No porque el señor Gali tenga culpa de nada, sino porque había otras vías de solución para poder que el señor Gali tuviera el tratamiento médico. Se empeñó, porque si no... Una pregunta, Fernando, última pregunta. ¿Tú crees que España tendría que repensar qué es lo que está haciendo tanto con su política de inteligencia, con su política en materia internacional y con su política de defensa? No me cabe ninguna duda. No olvidemos que España ha perdido, mientras todos los países aumentan en presupuestos de militares, de ejército y de inteligencia, nosotros lo que hacemos es bajar los presupuestos de defensa y de inteligencia, o por lo menos aumentarlos muy poquito. En el caso de inteligencia, que es ridículo lo que tenemos como presupuesto para una nación como España. La cuestión es que para replantearse eso, tendríamos que replantearnos toda la política internacional que en España ha habido desde 2016-2017, en el que Marruecos ha solicitado que nosotros fuéramos su partener privilegiado y España lo ha rechazado. En su lugar ha llegado Francia, ha llegado Rusia, ha llegado Estados Unidos, ha llegado otros países y nos han quitado el puesto. La prueba está que en Dakla, que tenía antiguo Cisneros, hay ya 15 delegaciones de países de África, sí, pero ahora vienen los europeos, 15 delegaciones consulares para reconocer a ese territorio como territorio marroquí. Tenemos que replantearnos muchísimas cosas, pero muchísimas cosas es porque dependemos en cuestiones yihadistas de que Marruecos cumpla con su obligación. No olvidemos que al director de la DGT le ha premiado la Policía Nacional con su máxima condecoración, sí, la Guardia Civil con su máxima condecoración, y en febrero el FBI reconocía que sin él el yihadismo hubiera acampado por sus anchas en Europa, y por tanto tenemos un contrapeso, que es Marruecos, que está cogiendo muchísimo peso internacional, apoyado por Estados Unidos, muchísimo peso económico, logístico, de transporte, etcétera, etcétera, y nosotros estamos sin hacer absolutamente nada. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Pues una descripción, yo creo que perfecta, del papel